Pues bien, vamos a dar continuidad a la clase. Hoy pretendemos terminar con el, el- el primer aspecto esencial del misterio pascual, que es la muerte de Jesús. Ya hemos visto su conexión intrínseca con su ministerio. ¿Por qué me ponen comida aquí arriba? Y bueno, pues ahora vamos a indagar el propósito, el sentido objetivo y teológico de esta muerte. Habíamos nosotros, a partir de las causas del anuncio, o más bien anunciado que el reino de Dios conllevaba en su predicación, en la predicación de Jesús, conllevaba de alguna manera desde el inicio una confrontación con las autoridades religiosas. Este conflicto, por decirlo de esta forma, va a acompañar evidentemente todo el ministerio de nuestro Señor, que constantemente nosotros hemos visto tendrá esta especie de disputa con las autoridades, sobre todo con los fariseos, con los doctores de la ley y con los escribas. Vamos a ver cómo está esto detrás de la condena de Jesús, por un lado en el aspecto religioso y por otro lado en el aspecto político. Vamos a comenzar por la condena religiosa. Podemos decir que el último motivo que lleva a nuestro Señor a la cruz va a ser su pretensión mesiánica. Evidentemente, está ligada a su misma crítica al templo y con ello, pues a la oficialidad de la religión judía, ¿verdad? Entendida como hasta ese momento se entiende. La pretensión mesiánica la encontramos evidentemente formulada a lo largo de todo el Evangelio, pero en el proceso religioso y en el proceso jurídico que va a tener Jesús, aparecerá con mayor insistencia. Nada más recordar esta parte, ¿verdad? Cristo va a ser juzgado por una especie de doble tribunal, si queremos verlo así. En primer lugar, será llevado en la noche, en la madrugada, ante las autoridades religiosas, representada esta autoridad por el sumo sacerdote y su consejo, Anás, Caifás, y posteriormente de que sea juzgado por ellos a nivel religioso bajo el motivo que vamos a ver más adelante de blasfemia, será llevado a un segundo proceso, que es el que tiene un relieve político, en este caso con la autoridad propia de Roma, presente en la provincia de Judea, que en este caso pues es Poncio Pilato. Vamos a ver cómo se desenvuelve y también el sentido de cada una de las condenas. Entonces Jesús confirma con todo rigor ante las autoridades religiosas su carácter mesiánico. Él, ante el interrogatorio, abiertamente señala que es el Mesías. Es un motivo, o conlleva detrás un motivo teológico, ¿verdad? Lo encontramos también en las mismas burlas contra la realeza de Jesús, narradas en los evangelios al final, en la pasión, y también en las burlas de los sacerdotes y magistrados ante el mesianismo que espera el pueblo, un mesianismo davídico, un mesianismo de corte político. Se burlan de un Mesías humillado, ¿verdad? Un Mesías en la cruz. Salvó a otros, el Cristo, el Rey de Israel, que baje a la cruz. Esta cuestión mesiánica, de algún modo, los evangelios también la van a presentar en el interrogatorio que tiene Poncio Pilato con Jesús, ¿verdad? Donde esta pregunta estará de algún modo ahí. Esta pretensión mesiánica también vigente en el Titulus Crucis, recordemos, cuando alguien era condenado, se ponía una inscripción de la causa de su condena.
En el caso de Jesús, el motivo es haberse considerado, haberse anunciado como rey. Vamos a ver que es algo que no está formulado adecuadamente, pero que de alguna manera pues, nos indica que esa condena inicial, que es religiosa, va a ser transformada posteriormente ante Poncio Pilato como una condena, o más bien bajo un motivo político, es decir, el carácter mesiánico entendido desde un punto de vista teológico en la Sagrada Escritura ante Israel, pues tenía un corte más religioso, salvífico, ¿verdad? Cuando a Jesús le llevan, cuando lo presentan ante Pilato, Pilato señalará bueno, que lo juzguen según la ley de los judíos, porque él entiende que es un tema estrictamente religioso. Pero luego, ante la amenaza de que representa un peligro para el César, para Roma, pues Pilato, no teniendo clara, digamos, el enjuiciamiento religioso, sí se dejará llevar por la presión que ejerce el Sanedrín, que ejercen las autoridades, y la condena pasará de ser una condena religiosa a una condena política, ¿verdad? Podemos decir que en este caso, pues, se va a ser un instrumento de un peligro de la causa de Jesús, que en principio es una condena o un asunto religioso, para convertirlo en un peligro o en un elemento político de peligro contra Roma. Entonces Pilato en ese sentido se verá actuar. ¿Qué es lo que está detrás? Pues está detrás algo que nosotros podemos ya indagar, ¿verdad? Una enorme dificultad del pueblo judío, representado sobre todo en sus autoridades religiosas, para asimilar un mesianismo humilde, humillado, crucificado, ultrajado. Las autoridades religiosas advierten claramente, pues, la incompatibilidad entre Jesús, su mesianismo, su mensaje del reino, su interpretación de la Torá y la voluntad de Dios, es decir, toda su pretensión mesiánica, que evidentemente se encarna en el anuncio del reino y en un mesianismo humilde, de servicio, de sencillez, y lo que ellos entendían que era mejor delante de Dios para el pueblo judío. Es decir, ya habíamos adelantado, Jesús pone en jaque con su predicación todo el mensaje, al menos como lo entienden hasta ese momento las autoridades judías, de la Torá. No pone en jaque a la Torá misma, porque nuestro Señor dice que Él ha venido a dar plenitud, pero sí esa interpretación legalista que hacen. Entonces no hay más que dos salidas. El pueblo judío se convierte al mensaje de Jesús, se purifica por su palabra, o bien, como este mensaje es tan agudo, este mensaje es tan radical, sobre todo en la nueva imagen de Dios que trae y que de algún modo confronta al judaísmo tradicional, que la otra salida es deshacerse de Jesús. Vamos a ver cómo esto finalmente va a acontecer, ¿verdad? Entonces, en la condena religiosa, presente como vimos ya en el juicio que hacen las autoridades religiosas en la noche, en la madrugada, prácticamente es un rechazo en bloque y consciente de la pretensión mesiánica de Jesús y de toda su persona. Además, aunado a ello, está fuertemente presente la crítica que Jesús había hecho al templo. Y podemos decir con ello también a todo el sistema cultural. Ya vimos que este gesto profético de la expulsión de los mercaderes, de algún modo, no es un hecho aislado dentro de la predicación de nuestro Señor, sino que concreta una actitud de crítica profética que Jesús había tenido hacia el sistema de sacrificios y de culto, entendido como hasta ese momento lo entienden
lo entiende la religiosidad judía. Es decir, un lugar, el templo, donde se ofrecen sacrificios, donde los judíos han aprovechado, digamos, de este modo, este recinto sacro para ofrecer culto a Dios, pero que no venía luego arraigado con un compromiso existencial ante Yahvé y con el hermano, ¿verdad? Era una especie de lugar santo donde el judío, a través de los sacrificios, sentía que purificaba su corazón, que purificaba su conciencia. Las oraciones de arrepentimiento, ¿verdad? Todo lo que acontecía ahí tenía lugar solamente ahí, pero luego podemos decir no tenía una concreción existencial en el vivir cotidiano de la fe judía. Por eso esta crítica de una especie de santuario mercantil, ¿verdad? Donde se va a comprar el favor de Dios, se va a comprar su gracia, pero a cambio no hay, por decirlo de esta manera, una actitud de compromiso con el Dios único, con el Dios que vive, con el Dios de la alianza. Entonces Jesús con esto prácticamente pues ha llegado al centro con su crítica a los cimientos que sostienen la fe judía. Por un lado, el sábado, nosotros ya vimos algo de eso, Jesús se pone por encima de la ley, le da un sentido de mayor importancia a la persona antes que al cumplimiento de unos rituales y de una serie de elementos legales que esto va a decir en su vida Jesús demuestra que para Dios, que para su Dios Abba, lo que importa es esta relación que establecemos con Él, pero que tiene un mediador que es el prójimo, un mediador que es aquel que tengo al lado y sobre todo los desfavorecidos, los marginados, los humildes, los enfermos, los leprosos, a quien el sistema judío cultural había sacado o no consideraba ya dentro de la alianza. Jesús va a ser, pues, en la condena religiosa, acusado de ser falso profeta, de algún modo, de pretender un mesianismo que el pueblo no puede aceptar, es decir, la sedición, y por otro lado, y tal vez es la acusación más fuerte, la de blasfemia. Esta es muy importante mantenerla. Vamos a ver que estará conectada esta acusación con la interpretación de algunos versículos del Deuteronomio. Así, el pueblo de Israel, representado en las autoridades, rechaza lo que hemos dicho, toda la pretensión de Jesús. Y con ello, toda su predicación, toda su misión y sobre todo su imagen de Dios. Esto hay que señalarlo con precisión. Entonces, es toda su obra en conjunto, su mensaje sobre la llegada del reino. No entienden que los signos o no le dan credibilidad a los signos que él realiza. Recordemos cuando le preguntan, ¿verdad? En Lucas 11, en Mateo 12, ¿tú con qué autoridad haces esto? Y inclusive le van a señalar una acusación tremenda con la autoridad de Belcebú, es decir, de los Baales, de los dioses paganos, ¿verdad? Entonces todos los signos a favor del reino prácticamente son rechazados por este Israel, ¿verdad? Este Israel que representaría al Israel anquilosado, al Israel antiguo, ¿verdad? Que no se abre al mensaje de renovación, al mensaje profético y escatológico de Jesús. ¿Y qué es lo que está detrás? Esta discrepancia con el judaísmo oficial, sin duda alguna, lo que hemos ya adelantado, la imagen de Dios. Dios no puede ser padre por igual, por decirlo así, en este judaísmo, de todos los hombres, ni siquiera de todos los judíos. Es decir, este Dios legalista, este Dios al que se le tiene contento con cultos, con sacrificios,
al que se le pide perdón a través de lo que sucede en el templo, en su interior, estaría realmente esta imagen confrontada con la imagen del Dios Abba, del Dios libre, del Dios que es pura gratuidad, que anuncia Jesús, del Dios Padre. También la concepción escatológica de la llegada del reino y el puesto de Jesús como aquel con el que se inaugura la llegada de ese reino. Esto es esencial. Entonces, si se descalifica toda la pretensión de Jesús, automáticamente se está desprestigiando toda su persona. Jesús no puede ser un enviado de Dios, o al menos un enviado cualificado, y de esta manera se le quita peso a su palabra y a su mensaje. El cumplimiento escatológico a través de la Pascua, ¿verdad? Lo voy a explicar un poco. Dos eones escatológicos encontrados. Por eones entendemos dos épocas o dos etapas de la historia de la salvación, cada etapa llena de significado. Una etapa estaría representada por todo el Antiguo Testamento, es decir, ese Dios de la alianza que con su vida, con su palabra, acompaña a Israel desde su nacimiento hasta consolidarse como un pueblo, ¿verdad? El pueblo de Dios. Este pueblo vive en un eón, digamos, propio, ¿verdad? Y llega a una nueva edad, donde Dios ofrece una conversión, una posibilidad de alianza nueva a todos los judíos. Sin embargo, vamos a ver que estos dos eones van a subsistir con la llegada de Jesús, y el eón antiguo, que es Israel, no aceptará la impronta salvífica del león nuevo. Es decir, a Jesús se le va a rechazar, se le va a ver su mensaje incompatible con el león salvífico que es el primero de Israel. Entonces está llegando al final de los tiempos y de la historia. La consumación de la historia para ellos no acontece en Jesús. Aunque Jesús anuncia que el drama escatológico ha alcanzado su desarrollo final y que Israel, este eón, ha dado lo que tenía que dar, podemos decir, va a ser rechazado. Por lo tanto, esto también nos señala un aspecto del pecado humano. La historia no ha sido capaz de albergar en su interior al nuevo eón en su totalidad. Y aquí no solamente estaríamos hablando ya de Israel, sino de toda la humanidad. Este eón salvífico, escatológico, que da sentido al antiguo eón y que se hace presente en la persona de Jesús, en sus palabras, acciones, no ha sido bien recibido, y con ello podemos decir el león antiguo se ha perdido de que sea lleno de sentido por este mensaje del anuncio de la llegada de la misericordia del Padre a todos los hombres, que es el reino de Dios, ¿verdad? La humanidad de Jesús ya habita en esa humanidad el nuevo eón, ¿verdad? Que nosotros vamos a ver alcanza su plenitud única y máxima en la resurrección. Y podemos decir que la resurrección es también el anticipo de ese final cristológico, de ese final escatológico. Toda la plenitud a la que está llamada el cosmos, el hombre, en la resurrección de algún modo nos visita, inunda la historia, inunda con sentido salvífico la vida humana. Sin embargo, no va a ser, ya lo hemos insistido, para que sea acogida esa salvación es necesaria la libertad humana y la libertad de Israel. En este sentido podemos decir, Jesús pudo prever su muerte, ya lo hemos señalado desde la última cena, todo lo que ha pasado. Con Cristo resucitado, entonces iniciará
ahora este nuevo eón en toda su fuerza. Y llamará la historia, es como un final que se adelanta, viene al medio de la historia, la llena de sentido con la resurrección, le muestra cuál es su final y hace que toda la historia sea conducida hacia él, ¿verdad? Por lo tanto, podemos señalar en este aspecto, en la condena religiosa, Israel abiertamente reniega de este nuevo eón salvífico. Israel quiere mantenerse en el eón antiguo y Jesús es descalificado en su predicación, en sus acciones, en toda su vida, en toda su persona, como portador de salvación. Estamos hablando para el pueblo judío. En la condena política, la razón sería inclusive más simple de esta condena. Ya sabemos que los judíos políticamente no gozan de total autonomía. Viven bajo la ocupación y el gobierno de Roma. Roma se hacía presente administrativamente, jurídicamente, por medio de un delegado, que era una especie de procurador que garantizaba dos cosas. En primer lugar, la estabilidad política, esto quiere decir que hubiera paz, la pax romana, y en segundo lugar, el pago de impuestos. Cualquier situación social, civil o religiosa que pusiera en peligro estos dos elementos, tanto la paz como el debido recurso de los impuestos, sería inmediatamente aniquilada, sería sancionada con la violencia propia del Imperio Romano, ¿verdad? Por ello, Roma se reserva el derecho de condenar a la pena capital. Generalmente es una pena que se le asignaba a aquellos que hoy en día, podríamos decir, tendrían que hacer o ser condenados por dar un golpe de Estado, por propiciar la violencia, por propiciar una guerra civil o una guerra contra la autoridad. En este caso, a Jesús se le veremos, se le va a percibir, al menos por el peligro que Pilatos intuye y teme, como un propiciador de desorden social y político. Esta es la razón también por la que los judíos acuden a Pilatos. Ellos saben, evidentemente, que el motivo de condena es religioso, pero al no convencer a Pilatos de que le condene bajo este motivo religioso, ya lo hemos visto, se invertirá y será un instrumento político en la causa de Jesús. Entonces, va a ser convencido Pilato bajo los argumentos y mañas y digamos, las cosas propicias de la política como un peligro para el orden público. Así lo señala también el Titulus Crucis. Jesús va a la condena capital y esto representaría un escarmiento para todos. El Titulus Crucis que dice, este es el rey de los judíos. Las burlas de los soldados también confirman el carácter político de la condena y de la interpretación romana del mesianismo de Jesús. Es decir, había habido seguramente más levantamientos, rebeliones contra Roma a lo largo de la ocupación romana en Israel, y a todos aquellos que suponían un aparente peligro o que realmente lo eran, para Roma, pues eran aniquilados. Si nosotros vemos, y les recomiendo que lean el libro de Jesús de Nazaret en la parte de la pasión y muerte y resurrección, el Papa Benedicto XVI ahí lo señala de una manera eminente, ¿verdad? Cuando compara la figura de Jesús con la figura de Barrabás. Jesús representa todo lo contrario al motivo de su condena política, de rebelión, de sedición, de levantamiento, cosa que sí representaba Barrabás, ¿verdad? Barrabás había estado ahí, según los datos históricos, por haber suscitado rebeliones, haber participado en movimientos en contra de los grupos, del grupo romano de ocupación.
Seguramente, inclusive lo adelantábamos nosotros en las primeras clases, algunos discípulos de Jesús tal vez también participan de esta idea mesiánica de liberación, de emancipación. Estaba a flor de piel el sentimiento nacionalista, ¿verdad? Estaba los celotas, algún discípulo de Jesús se le llama celota, porque pues hay una voluntad del pueblo judío enorme de liberarse de este yugo, de esta opresión. Era muy fácil, pues, que el mensaje de Jesús, que es sumamente salvífico, teológico, que tiene un carácter personal, que no pretende o al menos en su inmediatez, no tiene como fin una cuestión política, sea mal interpretado y sea con estos factores que hemos indicado, sea falseado para presentarlo como un motivo más militar o político. Este sentimiento nacionalista presente creo que va a impulsar mucho esta condena y va a hacer que Pilatos vea un peligro más social, más civil, donde no lo hay. En el Evangelio de Juan está más presente. Recordemos cómo Pilato va lanzando preguntas a Jesús con una aparente intención de salvarlo. Y Jesús en el silencio, Jesús en su sobriedad, nuestro Señor en ese momento tan difícil, previo a la muerte, confirma su realeza delante de la autoridad. Es decir, cuando le pregunta abiertamente Pilatos, ¿verdad? ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús va contestando, pero va llevando las respuestas y va llevando a Pilato a un orden superior al orden de Dios, ¿verdad? En el titulus crucis, pues, estaría también una especie de reconocimiento oficial, jurídico y político de la mesianidad de Jesús. Es decir, Jesús es el rey de los judíos, pero es el rey desde otro tipo, o vamos a decir, desde otra categoría de reinar, ¿verdad? Que es el mesianismo humilde que reina, que impera en la cruz, que trae la salvación, que reina en el corazón de los hombres. Jesús mismo lo dice, mi reino no es de este mundo. Pero también se presenta un desenmascaramiento de lo que representa el poder político. El poder político presente en Pilatos, que de alguna manera está presente en todo poder político, ¿verdad? Jesús saca a luz las trampas, las marañas y la impotencia radical del poder político para ejercer una verdadera soberanía, una potestad fecunda en la verdad, una potestad que encuentre su sentido en el plan de Dios y en su gloria. Se muestra que este mundo y el poder que lo habita y gobierna no está dirigido ni puede albergar la verdad, ni está dirigido por el conocimiento de la verdad y del amor. Es decir, las mañas que vemos en el proceso de Jesús y la corrupción, la impunidad, es lo que siempre pasa, ¿verdad? En los procesos donde se juzga al inocente, que ha pasado en toda la historia y que sigue pasando. Y cómo muchas veces la historia humana ha querido divinizar el poder, ha querido otorgarle un sentido que no le corresponde, el sentido escatológico y dador de sentido al poder político, cuando este poder en la historia nos ha demostrado que produce barbarie, injusticia, guerras y esto, muerte, la muerte del inocente. Pues así nosotros llegamos al final de la interpretación al menos de esta condena en su doble vertiente. Ya vimos el sentido salvífico en la primera parte de esta exposición, donde lo adelantábamos en el sentido de la entrega, de lo que pasa en la última cena, de los gestos, de las palabras. Y pues ahora les voy a
pedir que a raíz de esta interpretación que hemos hecho de la muerte de Jesús desde una clave de servicio a Yahvé, desde la muerte como acontecimiento salvífico, sacrificial y redentor, y como un acto de obediencia, de entrega a Dios Padre, donde muere su Hijo en la cruz y con ello nos trae la salvación, pues entendamos o nos preparemos para adentrarnos en el tema en la siguiente clase de la resurrección. Vamos a concatenar lo más que podamos la interpretación de la muerte de Jesús con el anuncio del reino y ahora también hacia adelante con la resurrección. Creo que sería una clave adecuada para entender la muerte de nuestro Señor en su justo lugar, ¿verdad? Y sobre todo veremos cómo si en la cruz, podemos decir, es un acontecimiento donde el agente principal, donde el sujeto protagonista es el Hijo, en la resurrección veremos la actuación también del Padre como respuesta a esta entrega obediente de su Hijo hasta el extremo.